poder quiero entregar mi voluntad, solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este día tendremos la emisión de un nuevo programa de Valor para Cambiar, esta vez correspondiente al mes de junio del 2026. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín de Costa Rica, y a Radio Sideral por su generosidad y aporte social al cedernos este espacio cada mes. Cordialmente les damos la bienvenida. Mi nombre es Patricia y les acompaño desde la coordinación, deseando que el enfoque que veremos hoy sea esclarecedor de un aspecto que se pierde en un espacio de convivencia con el alcoholismo. Es una pregunta: ¿ha sido su vida afectada por la bebida de otra persona? Así que sin más preámbulo, iniciamos con este significativo mensaje, porque el conocimiento de todos estos factores mejora la calidad de nuestras vidas. Nos acompañan Emilia, Linet e Ileana, a quienes les agradecemos el amor y la buena voluntad para prepararnos este compartir. Ahora las invito, compañeras, a que se presenten. Entonces, vamos a iniciar con Ileana. Buenas tardes, mi nombre es Ileana y soy una beneficiada más de este maravilloso programa. Gracias, Ileana. Muchas gracias, Emilia. Sí, buenas tardes a todos los queridos oyentes. Mi nombre es Emilia y es un placer estar aquí en este programa de Al-Anon Costa Rica, que tiene como único propósito brindar ayuda a los familiares y amigos de los alcohólicos. Muchas gracias, Emilia. Linet. Hola, gracias, Patri. Buenas tardes para todos también. Muy agradecida y complacida de formar parte de este compartir. Así que vamos a ver qué nos trae. Muchísimas gracias. ¿Cuáles regalos nos trae? Muchísimas gracias. Y el primer regalo es que vamos juntas a invitar a esa fuerza superior, a ese Dios de nuestro entendimiento, haciendo la oración de la serenidad que nos dirige la compañera Ileana. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias, Ileana. Entonces, vamos a desarrollar este tema. La experiencia que nos evidencia que Al-Anon sirve a quien lo necesite. No importa la condición o posición que ocupe en la convivencia con la enfermedad familiar del alcoholismo, porque todos nos vemos afectados, pero también tenemos la gran oportunidad de cambiar para el bienestar personal. Para el desarrollo del mismo, bueno, nos acompañan estas tres compañeras y vamos a iniciar con Emilia, que nos va a introducir en el tema. Bueno, muchas gracias, Patri. Bueno, espero que lo que vamos a exponer hoy sea de mucha ayuda para todos los que están viviendo con alcohólicos, especialmente para aquellos adolescentes
que están sufriendo por culpa del alcoholismo activo. Cuando la vida de un joven adolescente ha sido afectada por la bebida de otra persona, puede tener un apoyo, una ayuda en los grupos de Alatín. Los grupos de Alatín se llaman así porque es parte de los grupos de Al-Anon. A veces el bebedor ha dejado de beber o ya no vive con nosotros o buscó ayuda en AA. Siempre vamos a ocupar ayuda, ya que el alcoholismo contagia a la familia para siempre. El objetivo general de Alatín que les hablaba, que es especialmente para adolescentes de 13 a 18 años, es identificar y ocuparse de las necesidades de los miembros adolescentes de la hermandad, así como proyectarse a la población más vulnerable que no tiene el conocimiento de un programa. Todos los Alatín son apadrinados por un miembro activo de Al-Anon responsable, que comparte su experiencia de convivir con la enfermedad del alcoholismo y la fortaleza obtenida a través de la aplicación de 12 pasos y el conocimiento de las 12 tradiciones, que son conceptos que utilizamos para crecer en este programa. Y también la esperanza de un futuro mejor. ¿Cómo surgió Alatín? Alatín surgió porque muchos hijos adolescentes se dieron cuenta que sus problemas eran muy diferentes a los de los adultos. Y en 1957 Alatín surgió para satisfacer las necesidades de los adolescentes. Un muchacho de 17 años cuyo padre y madre estaban en AA y en Al-Anon había obtenido buenos resultados al tratar de resolver sus problemas practicando estos 12 pasos de los que yo les estaba hablando. Y también tenemos lemas, que son pequeñas frasecitas que nos ayudan muchísimo también. Animado por sus padres, invitó a otros 5 muchachos que tenían padres alcohólicos a formar una hermandad para ayudar a otros adolescentes. La idea tuvo éxito y los muchachos empezaron a multiplicarse. Se fueron inscribiendo varios grupos y se dio la necesidad de crear un comité de Alatín. Se cuenta con literatura y folletos, tanto para los padrinos como para los Alatín. Así es que ese sería como mi compartir en este momento. Muchas gracias, Emilia. Es una breve introducción y vamos a pasar a una serie de cuestionamientos que trae el diagnóstico que nos ayuda a definir si mi vida se ha visto afectada por la convivencia con un familiar alcohólico o alcohólica. Lee, ¿usted nos introduce en esta otra parte? Gracias, Patti, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Emi, por esa introducción tan importante para podernos ubicar en este contexto y poder reconocer exactamente cuál es ese propósito que tiene Alatín para esos adolescentes que también yo en algún momento estuve allí, no conocía sobre este grupo en esa época, pero de verdad que hubiese sido demasiado importante para mí haber podido estar, pero ahora estoy en Al-Anon, que igualmente estoy muy agradecida y estoy totalmente bendecida de haberlo conocido y de formar ahora parte de esto. Ahora mis hijos les he comentado de Alatín y hay una de ellas especialmente que está muy interesada, entonces bueno, de algo de esto vamos a sacar provecho, definitivamente que sí. Muchas veces el convivir en este entorno, en este contagio, se hace tan normal, es una dinámica familiar que se convierte en lo cotidiano, así amanecemos, así permanecemos y así nos acostamos. Entonces, de repente no es tan sencillo reconocer la afectación que la enfermedad está teniendo en mí. Cuando entre jóvenes conversan o cuando ya empiezan a haber situaciones como que no quiero mejor que mis compañeritos vengan a la casa porque me avergüenza o me da pena que vayan a ver de repente a mi papá llegar ebrio o a mi hermano o a quien sea, ¿verdad? Porque no se puede solamente etiquetar a una persona. Entonces,
ahí es donde nosotros empezamos a tener señales, ¿verdad? Se empiezan a encender alarmas donde esto no pareciera ser la norma. Y cuando compartimos también con otros adolescentes que cuentan experiencias tan diferentes a las que yo vivo en mi día a día, es donde empezamos a darnos cuenta que hay otra manera y cómo hago, por dónde empiezo, dónde yo podría encontrar. Alatín es una respuesta a eso y hay una serie de preguntas que me pueden orientar si es algo a lo que yo puedo llegar a pertenecer, ¿verdad? Si es para mí una opción el ir a tocar las puertas de Alatín o ya inclusive más grande las puertas de Alanón, ¿verdad? Esta herramienta me va a ayudar a mí a determinar precisamente esto. Si yo he sido afectada negativamente por la forma de beber de otra persona, tener esa conciencia, porque probablemente, como antes les decía, se ha convertido en algo tan normal que no lo veo como un problema hasta después. Entonces, podemos conseguir esta herramienta inclusive en la facilidad que ahora nos brindan las tecnologías o también que ahora más adelante van a darse a conocer los números telefónicos y las formas de poder tener contacto con la hermandad. Entonces, a través de ese medio también se podrían conseguir. Este autodiagnóstico, como bien ahora lo comentó Emilia, es para mí, independientemente de que ya yo inclusive no viva con la persona que padece la enfermedad del alcoholismo. O de hecho, si esa persona ya ha conocido y entendido su enfermedad y está en función de recuperación, ya sea en la Hermandad de Alcohólicos Anónimos o por otros medios afines, pues igualmente yo también aplico para elaborar la herramienta. O inclusive si la persona simplemente ha dejado de beber, no tal vez en un proceso, pero que simplemente ha dejado de beber por su propia voluntad, entonces también eso no quiere decir que, ay, no, ya yo no la voy a hacer esa herramienta porque de por sí ya mi papá no toma, o ya mi abuelo hace mucho que tomaba, pero ya no. ¿Por qué? Porque como hablábamos ahora, esta es una enfermedad de contagio familiar. La bebida es solamente un síntoma. Hay muchas situaciones, conductas neuróticas que quienes compartimos con una persona que padece la enfermedad desarrollamos y es importante saber que necesitamos también de esa recuperación, ¿verdad? Nosotras a nivel emocional, nosotros los jóvenes y personas que estén de alguna manera relacionadas con estas personas y por eso siempre es una herramienta que va a ser para que la podamos hacer en cualquier momento. Entonces, yo puedo llegar a cuestionarme, por ejemplo, a partir de la elaboración de esta herramienta, empezar a conocer temores, comportamientos de aislamiento, que de repente no era muy consciente de que los estaba teniendo. También puedo caer en cuenta en cuál ha sido mi responsabilidad dentro de esta dinámica familiar, ¿verdad? ¿Qué tanto yo he contribuido de alguna forma con mi conducta también a que esto se postergue? Muy importante es que todas las preguntas de esta herramienta son para mí, de ahí el título de autodiagnóstico, ¿verdad? Yo ahí no voy a responder cuántas veces viene borracho mi papá, si mi papá trajo la plata de la quincena o se la tomó, qué sé yo, que si mi mamá y mi papá se pelearon hoy, no, van muy enfocadas a cómo yo me siento dentro de esa dinámica, tanto a nivel psicológico, emocional, cómo me ha afectado eso para relacionarme con esos seres queridos y cómo me ha afectado esto para relacionarme a nivel social con mis amigos, en la comunidad, en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Entonces, es yo. Entonces, es muy importante esto, tenerlo en cuenta, porque eso me va a hacer identificar patrones de conductas míos, la obsesión que quizás yo he tenido por controlar, por aislarme, por inclusive he tenido una pérdida de identidad ante este contagio que me ha correspondido patrocinar o de alguna manera experimentar, ¿verdad? Entonces, me va a ayudar entonces a evaluarme, a identificar sentimientos y también a que yo pueda tomar una acción diferente. O sea, es como una luz en el camino, digo yo, ¿verdad? Como una forma. Yo particularmente cuando entré al programa de Al-Anon, yo no conocí de manera inmediata el autodiagnóstico. Yo lo vine a conocer después, de hecho, inclusive de ya haber estado empezando a practicar el programa. Y ni aún así fue tarde que lo hiciera. Es más, ni hoy es tarde que lo hiciera, aunque ya tengo unas cuantas 24 horas, porque me va a permitir siempre ir evaluando mi progreso, ir viendo, ¿verdad? Qué tanto ya me voy sintiendo cada vez mejor y menos afectada de manera
tan directa de la enfermedad, porque yo continúo viviendo no, pero sí tengo contacto y comparto con todavía mi papá con una ebriedad activa, un alcoholismo activo. Tengo un hijo con problemas de adicción que también repercuten sus comportamientos y sus decisiones, ¿verdad? Muchas veces en mis emociones, y entonces por eso este autodiagnóstico no tiene fecha de caducidad. Yo lo puedo hacer en cualquier momento y va a ser una herramienta muy útil para mí. Entonces, para empezar con el compartir y esta riquísima diálogo y discusión que podemos tener, hay unas preguntas que son con las que me gustaría iniciar, que vienen muy para este análisis muy personal, ¿verdad? Cómo me siento, cómo pienso, cómo me hace actuar muchas veces el estar dentro de esta dinámica. Entonces, una de ellas es la pregunta número 2 de este autodiagnóstico o esta autoevaluación de Alatín, que pregunta: ¿ocultas tus verdaderos sentimientos fingiendo que no te importa? Entonces, esa sería una pregunta que podamos tal vez desarrollar en este momento para luego pasar a algunas otras más. Muchas gracias, Lee. Y es que en realidad ocultamos nuestras carencias, bueno, algunos de nosotros ocultamos nuestras carencias emocionales de esa manera, ¿verdad? No tenemos mucha capacidad emocional cuando nos hemos criado con una familia donde se ha visto atropellada por esta enfermedad. Entonces nos comportamos de manera de que mejor no me importa, mejor que no es cierto, que sí me importa y me importa tanto que mejor digo que no me importa lo que esté pasando, ¿verdad? Bueno, yo voy a devolverme un poquitito al pasado y voy a contar un poquito de lo que yo viví, ¿verdad? En realidad, desde que estaba en el vientre de mi madre, de las cosas que mi mamá me contaba, de lo que se vivió, ¿verdad? Que con un padre ausente y que solo andaba ingiriendo licor y me acuerdo y he estado viviendo esa parte de cuando nací, que fue hace una semana, que mi mamá me contaba que mi papá nunca apareció en el hospital, ¿verdad? Y ella tuvo solita que enfrentar pues todo eso que enfrentan las mujeres cuando van a dar a luz. Yo crecí desde que estaba de verdad chiquititica en un hogar alcohólico y yo pues carecí de muchas cosas, de parte afectiva, de parte de mis padres más que todo, y con muchas inseguridades. Tanto que de verdad que yo no sabía lo que sentía, a veces yo no sabía ni qué sentía, ni qué quería, ¿verdad? Y cuando ve uno esos pleitos en la casa y esa incertidumbre que de verdad se vivía, ya uno en realidad piensa, o yo pensaba que eso era como lo normal, era como normal vivir en ese hogar, ¿verdad? Sin embargo, poquito a poco, yo me fui dando cuenta, bueno, ya cuando era grande, definitivamente, ya cuando estaba grande, de lo afectada que yo estaba al haber convivido con el alcoholismo en la familia. Muchas gracias, Emilia. Sí, son algunos de los aspectos que nos lanzan al universo de la vida sin las herramientas. Más bien con herramientas, pero que no funcionan muy bien. ¿Verdad? Que eso puede ser un verdadero dilema. Adelante, Lee. Efectivamente, esos sentimientos muchas veces no sabemos qué nombre ponerles, ni si qué son, como decía ahora, en realidad qué es lo que siento y qué es lo que pienso, porque precisamente tenemos una distorsión, inclusive científicamente comprobada a nivel cognitivo, porque muchas veces tal vez sí quisimos en algún momento acercarnos, expresarlos, pero inmediatamente lo que recibimos fue un rechazo. Ay, no diga eso, no, eso nada que ver, cómo se le ocurre, y cuidado, usted va a ir a contar
tal cosa y tal otra. Entonces empiezan a cuestionarse, ¿verdad? Dentro de mí, ¿será que debo? ¿Será que tengo? ¿Será que estoy equivocada? ¿Será que sí? Ay, no, seguro es que no. Entonces empezamos a tener esos desequilibrios, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos hace más fácil? Mejor me hago la que no. Mejor empiezo a desvincularme de mí, inclusive, ¿verdad? Empiezo a desvincularme de mí porque me va a traer menos consecuencias eso, según yo, pero lo que no nos damos cuenta es que se está creando un monstruito que más adelante, si llego a tener la posibilidad de conocer un programa como estos, es donde lo voy a poder atacar o resolver o poder conocer para poder empezar a trabajármelo, pero de lo contrario, empiezo a gestionar un comportamiento que es más propiciado por esa desatención que quizás en ese momento pueda que hasta yo sea la más cuerda dentro de este contagio y dentro de esta dinámica familiar, pero al callarme, al siempre estar juzgándome en que si lloro, ¿por qué lloro? Si estoy contenta, que para qué estoy tan contenta, que qué me pasó. Entonces muchas cosas hacen que yo prefiera entonces fingir que no me importa lo que pienso, que no me importa lo que siento. Y tal vez muchos jóvenes que ojalá este programa llegue a oídos de muchos de ellos se puedan sentir identificados con esto. Otra pregunta que viene a este nivel es muy de la mano con esta. Dice, ¿sientes que te abandonan, que no se preocupan por ti y que no te quieren? Pues de ahí, ante una situación así, pues es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Tal vez estorbo, no soy importante, empiezo a tener sentimientos de culpa de repente de que si todo lo que hago no es reconocido de alguna manera por esos progenitores o adultos que en teoría son los responsables de que yo me críe en un lugar seguro y estable, entonces yo empiezo a entender o a decir que es mejor casi que invisibilizarme, ¿verdad? Entonces, de hecho, que llegar a casa es todo un desafío. A veces en el camino prefiero ver de en qué me ocupo. Ay, voy a ir donde un compañerito dice que hacer una tarea y me quedo toda la tarde ahí para llegar a mi casa casi que solo a dormir. O mejor voy a quedarme en el colegio y voy a decir que es que tenía que hacer un trabajo y que necesitaba quedarme en el colegio. O simplemente en el peor de los escenarios, ¿verdad? Cuando decido quedarme en la calle, quizás viendo y escuchando lo que tal vez no es lo mejor para mí, pero todo es porque hay un lugar al que quizás no me sienta bien y no quiera llegar de nuevo allí a escuchar un conflicto, a escuchar discusiones o a observar escenarios que realmente me duelen, pero que ante mi impotencia ante ellos de no poder hacer nada al respecto, a veces quiero tomar otras medidas. Y efectivamente, hay esa sensación de abandono, ¿verdad? Que ya uno después empieza a comprender como todo el mundo estaba abandonado en la familia. No es que la emprendieron contra mí, es que emocionalmente nadie estaba preparado para la convivencia con familiares tan enfermos. Entonces uno lo va entendiendo poco a poco, pero yo igual, yo era la seria, y si podía, hacía alguna otra cosa más para estar ocupada y no pendiente de lo que estaba sintiendo en aquella circunstancia. Iliana, ¿usted quería aportarnos? Sí, claro que sí, Patricia, muchas gracias. Yo siento que cuando yo era niña, desde antes de nacer yo tenía el abandono, ¿verdad? Pero cuando yo era niña era muy normal ver que las personas tomaban, que se peleaban, pero nunca lo tuve dentro de la casa. Y yo llegué a saber que era el alcoholismo, bueno, cuando llegué a la NOM. Y ya en ese momento convivía con alguien que tenía un alcoholismo muy, ¿verdad? Y muy violento también. Eso fue lo que a mí me afectó. Y yo al principio pensaba bueno, que no, que las personas que yo había visto, que eso era como un tema de vivir la gente, tomando y peleando y esas cosas, era normal. También a mí, yo ahorita recuerdo que yo siempre le tuve horror a los borrachos. Yo veía a un borracho en la calle y yo era chiquita, iba con mi abuelita, que fue la que me crió, y yo empezaba a llorar. Y vieran que cuando ya yo descubrí
muchos años después, porque eran como a los 31, 32 años que yo ya convivía con una persona con un alcoholismo severo. Yo dije, tenía el borracho en la casa, aquel borracho al que yo le tenía miedo, que me lo topaba en la calle. Entonces, todas esas cosas yo llegué a comprenderlas cuando llegué al programa. Y ahora que estoy en el programa y que estoy conociendo lo que es Alatín, yo pienso que hay muchos jóvenes que necesitan que este apoyo llegue, ¿verdad? Que sus padres también puedan motivarlos a que vayan a un grupo de Alatín. Muchas gracias, Ileana. Me hizo recordar también que yo tenía un vecino cuando era pequeña. Era un señor ya grande, era un señor mayor y también tenía esos problemas. Vivía como a 4 casas abajo de la mía. Y me recuerdo un día particularmente que yo andaba en bicicleta por la acera de la casa porque solo me dejaban andar 100 metros subiendo y bajando por los mismos 100 metros. Y cuando estaba yo abajo, ¿verdad? Que me faltaba todos los 100 metros para llegar para arriba, para mi casa, venía bajando ese señor. Yo sentí que me empezó a temblar todo. Yo también sentía miedo por las personas que estaban bajo los efectos del alcoholismo y el señor venía pasando, casi, casi cayendo al caño y luego casi, casi chocando en la casa de la par, luego casi, casi al caño y yo no lo vi así, he dejado tirada la bicicleta y salí corriendo, me metí a la casa, me senté en la silla del comedor. Recuerdo que mami estaba doblando ropa en ese momento y me dice mi mamá, ¿qué le pasó? Le digo yo, nada. ¿Cómo nada? Pero está blanca, blanca, ¿qué le pasó? Y yo, nada. Y mi mamá me decía, Linet, ¿qué fue lo que le pasó? Entonces le digo yo, es que ahí viene aquel señor y ya me puse a llorar y le puse a decir todo, ¿verdad? Porque vea usted lo que es, ahora que usted lo comentaba, Iliana, que me llevó este recuerdo, porque, ¿por qué no vine inmediatamente con toda la confianza, por ejemplo, a pedir la ayuda o a sentirme contenida ante esa situación, ¿verdad? Entonces, hasta la bicicleta, imagínense que en ese entonces era uno de mis juguetes favoritos, dejé tirada la bicicleta y me fui corriendo para la casa a que mi mamá me contuviera, pero qué bonito cuando uno ahora puede decir, bueno, definitivamente sí, hubieron siempre muchas señales. Por eso les decía antes que a veces se convierte en algo tan normal que hasta que encontramos programas como estos o herramientas tan valiosas como estas del autodiagnóstico podemos pensar, mira, sí, yo necesito esto para mí, yo necesito una vida diferente, una manera de sentir, pensar y actuar que me lleve a un mejor lugar. Dentro de esa dinámica familiar, que es a lo que vamos a empezar a trabajar ahorita con esas otras 2 preguntas que les voy a compartir. Si me permite, antes de pasar ¿Sí? ahí, luego como adultos tenemos ese mismo miedo, pero no sabemos a qué, Exacto. porque fue algo que nos sirvió para huir, para protegernos, para ayudar en algunos momentos, ¿verdad? Entonces, nos morimos de miedo igualmente, pero hacemos del miedo algo constante. Entonces, yo llego al programa igual con mucho miedo, pero a todo y a Claro. nada. En esta pregunta, ¿verdad? Donde dice que no se preocupan por ti y no sentía uno que no lo querían. Yo me sentí muy sola. Yo me sentía muy sola y casi que me aislaba tanto, ¿verdad? Y llegué a sentir que quería morirme, ¿verdad? En algún momento dado yo decía, yo me quiero morir, ya no quiero vivir, no quiero estar aquí. Y no quiero, o quiero otros padres, decía yo, ¿verdad? Entonces se dan situaciones muy fuertes, muy, muy fuertes. Es cierto, Emi, muchas gracias por ese compartir, porque estoy segurísima que a muchos les suena, ¿verdad? A mí particularmente recuerdo que tenía una facilidad de hacerme vidas ideales en mi cabeza, que no eran las que yo realmente estaba teniendo en la presencialidad, ¿verdad? De mi día a día, porque habían historias que inclusive escuchaba de otras personas, de otros compañeros, de otros niños, que ciertamente añoraba o anhelaba poderlas tener en carne propia, ¿verdad? Y ahora, digamos, tal vez uno en ese momento, debido a la lealtad, que también es algo que se va construyendo ahí solapadamente, porque eso lo voy entendiendo ya de adulta, pero sé que existía una lealtad ahí familiar en donde inclusive sentir que merecía una mejor vida podía llegar a ser una señal de que yo estaba
siendo desleal con mi familia, ¿verdad? Pero ya eso es algo mucho más adentro que se tomaría todo otro programa para que lo desarrollemos, pero sí, es parte de lo que se vive. Antes de continuar, recordarle a nuestros queridos radioescuchas que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía internet, otros de manera presencial y otros de manera tanto presencial como por internet. Les recuerdo que nuestros números son 2222-8259 y 8957-8456. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que pueden buscar como Al-Anon Costa Rica, o Instagram también y TikTok. Si nos escucha desde fuera de Costa Rica, también le animamos a que busquen información de Al-Anon en su país, ya que esta es una hermandad internacional. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad. Compañeras, yo dentro de todo esto que estamos hablando de estas preguntas, con el tiempo descubrí que yo tenía una mamá alcohólica, pero lo descubrí cuando yo llegué a la NOM, porque yo viví de forma intermitente con mi mamá, porque a mí me crió mi abuelita, y en los pocos momentos que viví con mi mamá habían comportamientos violentos. Y eso lo entendí, y también entendí que ese comportamiento yo pensaba que era normal, que todos los papás eran tan agresores como la mamá que yo tuve intermitentemente. Entonces, esa parte de que uno se siente solo, triste, asustado, yo escuchando a Emilia, ella lo que hacía era como que se escondía, digamos, él dijo otra palabra, pero como que ella se escondía. Yo no, yo cuando ya crecí me aferraba a relaciones que no eran buenas, me aferré tanto, tanto a esas cosas por las mismas carencias que yo tenía. También con el tiempo, ya hace una década y más, me convertí en la mamá de una persona alcohólica y con muchas adicciones, lo que me ha servido del programa para seguir adelante con las herramientas. Muchas gracias, Ileana. Sí, dentro de cómo nos va desarrollando, cómo nos vamos desarrollando dentro de la dinámica familiar, hay una pregunta que dice, ¿mientes para encubrir que otra persona bebe o para ocultar lo que ocurre en tu casa? Esa pregunta es la número 4 que viene en ese diagnóstico que para que yo empiece a reflexionar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué tanto yo me quiero escapar de alguna manera de esa realidad? Y entonces creo escenarios que no son los que realmente vivo, ¿verdad? Y cuando me preguntan o cuando a veces ni siquiera es porque a mí se me ocurriera mentir, sino que es una invitación que también muchas veces me hacen esas personas adultas, ¿verdad? Donde me invitan a que yo no diga, que si me preguntan no cuente o que diga otra cosa que no es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Entonces, para encubrir precisamente la enfermedad que se está viviendo dentro del hogar, o también para ocultar no solamente la bebida de la persona que padece la enfermedad, sino el escenario que hay alrededor de todo eso, las discusiones, los pleitos, las carencias, las limitaciones que muchas veces se tienen, qué sé yo, tanto para la alimentación, para pagar los diferentes servicios, para poder llevar o no cosas a la escuela o al colegio, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una situación que yo creo que todas podríamos tener algo que decir al respecto en cuanto a qué papel viene a jugar la mentira, ¿verdad? En mi vida a partir de este contagio y el ocultamiento de lo que realmente ocurre. Sí, imagínese que a mí me da vergüenza invitar a gente a la casa. Casi que nunca invitaba a mis amigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo lo que hacía era agarrar la calle. Me iba para la calle porque en mi casa no quería que vieran a ese alcohólico. Y también
me imaginaba o pensaba que mi familia era una familia normal y que todo estaba bien, pero en realidad no estaba bien. Yo siempre veía a una amiga que tenía un papá muy lindo, ¿verdad? Que no tomaba ni nada, era un papá que llegaba desde el trabajo y los abrazaba apenas llegaba y todo. Yo añoraba esa parte de mi Mm. papá, ¿verdad? Pero claro, ¿verdad? Ahora ya comprendo que estaba viviendo con una familia muy enferma emocionalmente y sin embargo también hubo un cambio, ¿verdad? Después que logré también ver esa parte. Con respecto a esa forma de mentir, de fantasear, de ilusionar, en mi caso era también muy confuso porque yo no, digamos, yo no recordaba nada de mi infancia. Me decían algo, yo, no, ¿verdad? Y todavía me pasa. ¿Por qué? Porque yo vivía algo, según mi experiencia, yo vivía una situación de violencia, alguna cosa, ¿verdad? Que no. Y lo que hacían en la casa era decirme, usted se lo soñó, eso no pasó, o eso usted se lo imaginó, ¿verdad? Entonces, a la hora de llegada yo decía, pero yo lo viví, Ujú. pero los adultos que son la autoridad y a quienes amo, porque son mis padres, me dicen que eso no pasó. Entonces empiezo a desconfiar profundamente de mis percepciones. Entonces ya yo no confío en mí, no confío en nadie, ¿verdad? Mm. Y es uno de los trabajos constantes en quien no puedo confiar en nadie o a veces dice que me pongo a confiar en las personas menos indicadas. Me Exacto. voy de un extremo al otro, ¿verdad? Y eso nació precisamente a partir de ese cuestionamiento, no, nació a partir de la convivencia, pero todo mi análisis a partir de ese cuestionamiento, precisamente de esa pregunta. Hay otra pregunta también dentro de este campo de dinámica familiar que nos facilita el autodiagnóstico, que es la número 13, que dice lo siguiente: ¿crees que si la persona que bebe te amara, dejaría de beber? Bueno, ¿cuántas veces me sentí responsable de eso y tal vez porque creía que entre más obediente yo fuera, quizás esa persona no necesitara salir a tomar? O si tal vez mis calificaciones siempre fueran muy buenas, si iba a sentir tan orgulloso de mí que quizás entonces ese iba a ser un motivo que lo iba a dejar tan contento que iba a decir ya no vuelvo a tomar, o de repente tener la casa reluciente, ¿verdad? Esmerarme porque el piso brillara, porque la pila estuviera sin trastes, que llegaran y encontraran la comida caliente, no sé, ¿verdad? Muchas cosas que pensé que tal vez así me podían volver a ver más, amar y decir, porque la amo mucho, ya no quiero tomar más. Y eso es parte, digamos, de esa necesidad que a esas edades, ¿verdad? Especialmente entre niños y jóvenes que tenemos es que somos vulnerables, necesitamos esa contención. Nosotros todavía dependemos de esa valoración, de esa validación, de ese refugio, de ese amor. Entonces, hoy uno podría decir muchas cosas. Uno podría decir, bueno, gracias a eso yo soy autosuficiente, aprendí a ver la vida por mí misma, pero, o sea, sí, no es mentira, no es mentira que Linet hoy puede darle las gracias y bendecir la experiencia vivida y decir, bueno, Linet, usted es esto, esto y esto, y aprendió a hacer esto y esto y esto, y usted, ¿verdad? Que son muchas cosas positivas, porque las virtudes ahí están, no es mentira que están, pero esa parte que falta, esa pieza en el rompecabezas que todo niño y adolescente necesita y no está, repercute siempre de manera negativa también. Y entonces ahí es donde entra todas las herramientas de un programa como Alatín, como Alanon, a ayudarme ya a focalizar y a poder dirigir de manera asertiva, porque eso se convierte muy fácilmente en enojo, en resentimiento, en tristeza, en depresión inclusive, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que ojalá
a un tiempo ya de 12 años, 10 años, que si conocen estas herramientas las puedan aprovechar al máximo. Entonces voy a dejarles a ustedes el compartir respecto a qué les parece o cómo fue la experiencia que cada una ha podido tener con base a esta pregunta, donde hemos creído que si esa persona que bebe me amara, dejaría de beber. Y es esa creencia, ¿verdad? De que es que la persona no nos quiere, que no nos aprecia, que no le importamos. Qué alivio ya en el programa que me dicen, no, mire, es que esa persona está enferma y que yo logro aceptar y ver que es una enfermedad que la familia no está lista porque no tiene ni información ni herramientas para convivir con esa enfermedad. Ni siquiera la misma persona enferma tiene herramientas para poder tratarse. Y llega un momento en que ni siquiera tiene la voluntad, porque la enfermedad lava la voluntad, ya no tiene ni la voluntad de buscar ayuda. ¿Cómo llegó ahí? Solo la persona lo sabe, pero lo importante es que yo ya en el programa empiezo a tener herramientas para comprender mi vida en medio de esta enfermedad y tengo las maneras de convivir y de vivir tranquilamente, vivir siendo lo más feliz que pueda. No los dejo de amar porque son amores de la vida, ¿verdad? No los dejo de amar, pero tampoco me muero con ellos, sino que los respeto y sigo adelante con mi vida. Eso para mí ha significado muchísimo. Exactamente, eso es parte de lo que aprendemos, ¿verdad? En la práctica y la repetición del programa, aprendemos a separar el enfermo de la enfermedad, que es como usted lo acaba de decir, y sentir que ese amor no es por lo que la persona hace, como dice usted, porque es mi papá, porque es mi esposo, porque es mi hijo, pero yo logro no es fácil, pero las herramientas que el programa me da, me ofrece, y si yo estoy anuente a practicarlas de verdad en mi vida, es donde yo voy a poder hacer esa diferenciación del enfermo y de la enfermedad y tener esa compasión bien dirigida, ¿verdad? No una compasión de entregarle todo, facilitarle todo, resolverle todo, no, sino es una compasión bien dirigida, colocando límites con amor, un desprendimiento también que es eficaz, etcétera. En la parte social, que es donde también nosotros como seres humanos, ¿verdad? Somos seres sociales y necesitamos también esa convivencia, pero ahí también hace sus estragos ese contagio, ¿verdad? Ahí también llega. ¿Y cómo es alguna forma en la que esto se manifiesta? Bueno, como ahora decía Emi, a mí me daba vergüenza traer gente a la casa porque no quería que vieran a esa persona alcohólica o las cosas que podían provocar eventualmente que él estuviese allí. Entonces, sí, esa es una forma en la que yo me empiezo a limitar socialmente porque no quiero que mi vida sea expuesta, ¿verdad? Aparte de que no nos vamos a hacer tarugos, como dicen por ahí, de que a veces esas edades son muy crueles, son edades en donde se nos hace muy fácil el juzgar, el poner apodos, el decir cosas que sin filtro, ¿verdad? Digo yo, sin filtro. Y entonces nos lastimamos mucho, ¿verdad? Y entonces uno por eso quiere como evitar, como esconder, porque qué vergüenza, capaz que yo llego mañana al colegio y si esa compañera vino y vio todo lo que vio, ahora todo lo van a saber y seguro me van a decir, y no es mentira que sí, probablemente sí, vaya a suceder precisamente eso, de que me van a decir y me van a comentar, entonces mi autoestima vuelve a ser afectada directamente, mi seguridad también, y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que va asociada a esta parte social es que dice, ¿tratas injustamente a profesores, amigos, compañeros de equipo porque estás enojado por la bebida de otra persona? Eso es muy importante porque al tener yo esa limitación de expresión de mis sentimientos dentro del metro cuadrado en el que vivo, adivine dónde me voy a desahogar. Me voy a ir a desahogar con la vecinita, con el compañero de la escuela o del colegio, con el que me vio feo en la esquina, no sé, ¿verdad? Pero al final
esa represión de alguna manera se manifiesta, porque no lo logro hacer, no logro ser escuchada ni validada dentro de ese metro cuadrado, pero ese enojo sigue ahí, ahí está. Entonces voy a tener que aprovechar la oportunidad que tenga, ¿verdad? Para poderlo sacar y no siempre se saca o la mayoría de veces no lo saco de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, no sé si ante esa pregunta, antes de pasar a otra, quisieran acotar alguna experiencia ustedes, compañeritos. Ok, sí, ahora que escucho a Lee con respecto a lo que se vivió en el colegio, en el caso mío, fue al contrario, más bien era muy tímida, me quedaba metida en el aula, no quería salir, no quería, no tenía, yo sentía que no tenía amigos, ¿verdad? Mm, Entonces, esa parte fue la que más me afectó a mí en ese aspecto. No fue como lo contrario, ¿verdad? Que no me rebelé ujú, en ese aspecto. Ujú. Yo al pues sí. contrario, yo fui al contrario. ¿Ven? Que esto es de extremo a extremo. Yo tenía tanta ira, pero tanta ira, que era una bomba de tiempo en la escuela. Me esforzaba mucho por ser como muy recta, ¿verdad? Pero en el colegio ya se me salió. Y sí, uno no hace daño porque quiere, es como se juntan las hormonas, ¿verdad? Junto con el problemón que uno tiene, que se niega además, porque el problema es uno que hace X, toma X actitudes en las instituciones educativas, no es en la casa, ¿verdad? Allá en la casa la cosa sigue y sigue, pero entonces se enfoca que es que el problema es uno en ese momento, ¿verdad? Sí, eso es Ujú. importante. Como decía usted, Patria, a todos esto nos repercute de manera tan diversa que por eso es el proceso de recuperación es tan individual, tan íntimo y el programa es otra invitación que nos hace, no se compare, no se compare de cómo va llevando usted su proceso versus cómo lo va llevando otro compañero de la hermandad, porque todo se vale, aquí no es, no, eso no, nada que ver que a usted le pasara eso, no, usted nada que ver que sienta eso, no, porque somos seres humanos todos diferentes, a Dios gracias, y por eso necesitamos ese reconocimiento, digamos, llegar a un lugar donde yo me sienta seguro de que yo puedo hablar de cómo me siento, de cómo pienso, de qué he hecho o qué he tenido ganas de hacer, ¿verdad? Que inclusive muchas veces esos son, como decía antes yo, esas alarmas, esas señales que es importante poderlas resolver en un ambiente donde a mí me entienden, donde no me juzgan, donde alguien puede decir, mira, yo exactamente así no me he sentido, pero yo entiendo porque a mí me pasaba esto otro. Y ahí es donde está el tesoro, ¿verdad? De pertenecer a Latino, de pertenecer a la ¿no? Que ahí es donde yo voy a poder explayarme y junto con ese apoyo de la madrina y padrino, que también es un tema que no hemos tocado porque es muy importante que también sepan que no va a estar solo a partir del momento en que yo diga, hago este autodiagnóstico, efectivamente latín es para mí, Al-Anon es para mí. Ya desde ahí en adelante, si yo me mantengo y continúo estando presente, nunca más voy a volver a estar sola. Entonces, qué importante es el poder tener esta guía que me va, que me va a ayudar a mí a ponerle, como decir, ya los puntos sobre las IES a muchas conductas que mucho tiempo he tenido y que no he entendido de dónde vienen, que hasta me cuestiono, uy, yo por qué habré dicho eso y por qué me habré sentido así. Y ahora con esto es algo que voy a poder empezar a darle forma, ¿verdad? A mí me gustaría ya, por último, porque como les decía antes, cada autodiagnóstico está compuesto de 20 preguntas, no nos alcanza el programa para abarcarlas una por una, pero esto es una pincelada por lo menos para que se den una idea de cuál es el material que podríamos encontrar dentro de esta herramienta, ¿verdad? Y a mí, por último, me gustaría después ya compartir con ustedes una lecturita, pero quiero dejar el micrófono a disposición por si alguna quisiera ya referirse a lo que son las preguntas propiamente con algún otro comentario. Y creo que
significativo e importante escuchar la lecturita. Ok, muy bien, perfecto. Entonces voy a hacer el cierre de esta parte. Esta lectura viene de uno de nuestros libros de pensamientos diarios que se llama Un día a la vez y es la página 117. Corresponde a la fecha 26 de abril. Esta página la quiero compartir con ustedes porque viene siendo como parte, ¿verdad? Como parte de proceso seguido después de que ya yo he hecho este autodiagnóstico, esta autoevaluación y decido que Alatín y Alanon sí es algo que yo necesito y que voy a estar dispuesta a poner lo mejor de mi parte para mi recuperación. Y dice así, ¿qué es lo maravilloso de Alanon? Quiero antes aclarar que aplica también para latín, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo maravilloso de Alatín? ¿Qué es lo maravilloso de Alanón? Es una pregunta que nos ayuda a vernos como realmente somos. Alanón y Alatín resulta admirable para los que desean conocerse a sí mismos, para los que son suficientemente íntegros como para reconocer sus propias faltas. Nos ayuda a examinar con valor y honradez nuestras buenas y malas cualidades. Alanón y Alatín da buenos resultados a los que desean edificar sobre lo bueno y alejarse de lo malo, hasta que consigan desprenderse uno por uno de los engaños que les han impedido crecer hasta convertirse en la clase de personas que desean ser. Viene una pregunta sugerida que dice, ¿qué deseo que Alanón o Alatín haga por mí? Recordatorio para hoy. Los 12 pasos, los lemas, la oración de la serenidad y la afectuosa preocupación por otros miembros, todo esto me ayudará si estoy dispuesto a colaborar. Mi parte en la tarea de rehabilitarme a mí mismo consiste en estudiar y practicar el programa, en meditar y orar, en asistir a las reuniones y en ayudar a otros a comprender el método de Alanón y Alatín y a vivir de acuerdo con él. El pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que queda abierta esa invitación, ¿verdad? Para que ojalá que aquellos que tengan la oportunidad de examinarse a través de esta herramienta, muy pronto puedan estar acompañándonos en un servicio como este, contándonos su valiosa experiencia. Muchas gracias, Pat. Linet, Emilia, Ileana, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Hoy también tenemos a Ana María como oyente. Muchísimas gracias, compañeras y compañero Carlos, en la producción. Ya el tiempo se nos acaba. Le damos gracias una vez más a Radio Sideral por este espacio con que nos apoya cada mes. Y también les agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por su atención. Les animamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con una persona con problemas con la bebida, visite alguno de nuestros grupos. Para más información puede llamarnos o enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestros números 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook que puede buscar como Alanón Costa Rica. Estamos en Instagram y TikTok. Igualmente, si no vive en Costa Rica, puede buscar información de Alanón en su país. Para finalizar, la compañera Linet nos hace el cierre con la oración de la serenidad. Con mucho gusto, muchas gracias, Pati. Y de verdad espero que haya sido para todos tan de provecho como para mí este espacio. Y decimos, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer reconocer la diferencia.
Muchas gracias. Vamos a estar entonces escuchándonos Dios mediante el último sábado del próximo mes. Buenas tardes y que tengamos presente siempre que no causamos esta enfermedad, no la controlamos y no la curamos y somos los responsables de nuestra recuperación. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver